Mis cosas serán enviadas a tu casa la próxima semana. Asegúrate de aceptarlas todas. De verdad, eres tan descuidada e irresponsable. Me mudaré contigo para enseñarte cómo ser una esposa adecuada. Lo mínimo que puedes hacer es darme mi propia habitación, incluso si eso significa sacar tus cosas. De la nada, mi suegra suelta esta impactante noticia. ¿Mudarse? ¿Enseñarme? ¿De qué está hablando? Mi esposo Roy nunca mencionó nada sobre que ella viviría con nosotros ni que me reeducaría. ¿Quién se cree que es? No le importan mis sentimientos y, de hecho, se muda la semana siguiente. Luego, ve a su hijo en la casa y grita como en la pintura el grito. Es en ese momento cuando se da cuenta de quien realmente necesita ser reeducado. También aprende que no hay un hogar para que ella se quede porque mi verdadero hogar es. Yo era una esposa trabajadora, casada desde hacía 3 años. Roy y yo nos conocimos a través de un amigo. Conectamos de inmediato y nos casamos después de 2 años de noviazgo. Ambos trabajábamos a tiempo completo y estábamos acostumbrados a hacer las tareas domésticas por nuestra cuenta. Después de casarnos, establecimos una regla simple: quien notara que había que hacer algo o tuviera tiempo, lo hacía. Funcionaba bien y nunca discutimos al respecto. Cuando mi trabajo se volvió más demandante, Roy asumió más tareas del hogar. Aun cuando habíamos acordado esto, me sentía un poco culpable. Para compensarlo, le compraba postres o lo invitaba a comer algo rico los fines de semana. Sentía que lo estaba sobornando con comida, pero él siempre me tranquilizaba diciendo: prefiero ayudarte antes que verte abrumada. Estaba agradecida por mi amable esposo y deseaba que nuestros días felices duraran para siempre. Pero entonces, mi suegro falleció. Se había casado tarde en la vida, así que ya era bastante mayor. Fue triste, pero Roy lo aceptó como una parte natural de la vida. Para mi suegra, Olivia, fue mucho más difícil. Había estado con él durante años y ahora se sentía perdida. Odiaba estar sola, así que empezó a visitarnos con frecuencia. Entre semana venía después del trabajo y los fines de semana a veces llegaba desde temprano en la mañana. Honestamente, era agotador. Ya estaba cansada por el trabajo y entretenerla todo el día en mi día libre era difícil, pero quería apoyarla, así que hice mi mejor esfuerzo para ser paciente. Al principio, solo quería compañía. Charlábamos mientras comíamos sobre las noticias, el trabajo y Roy. A veces lloraba por mi suegro y yo me quedaba en silencio a su lado, pero con el tiempo, sus visitas cambiaron. Ya no venía solo por compañía, empezó a juzgarme. Criticaba cómo llevaba la casa, que el refrigerador no estaba bien organizado, que la ropa no se lavaba correctamente, que había demasiados envoltorios de fideos instantáneos en la basura. Me preguntaba si acaso estaba intentando arruinar mi salud antes de tener un bebé. Seguía regañándome, aunque Roy y yo estábamos bien con la forma en que manejábamos las cosas. Ni siquiera estábamos pensando en hijos todavía. Entendía su preocupación, pero si pasara menos tiempo quejándose, tendría más tiempo para limpiar. Claro, no podía decir eso, así que solo asentía con la cabeza y decía: tienes razón, lo siento. Entonces, un fin de semana llegó y vio a Roy lavando los platos. De repente, explotó. ¿Por qué mi hijo está lavando los trastes? Tú eres la esposa, ese es tu trabajo. Me quedé congelada. Ella tomó la esponja de sus manos y lo hizo sentarse. Luego me jaló a la cocina. Me quedé junto al fregadero, molesta pero tratando de mantener la calma. Olivia, los dos trabajamos, así que dividimos las tareas. Hoy solo me está ayudando, no le hago hacer todo. No me hables así, soltó, cortante. Se negó a escucharme sin importar lo que dijera. Pensé que si Roy hablaba, tal vez ella entendería. Lo miré con la esperanza de que me defendiera. Parecía entender y, por un momento, me sentí aliviada, pero entonces, para mi sorpresa, dijo algo completamente inesperado. Mamá, cálmate. No es bueno para tu salud alterarte así, dijo Roy, pero tienes razón. De ahora en adelante me aseguraré de que ella haga las cosas bien. Cariño, deberías disculparte con ella. Se volvió hacia mí. ¿Por qué no le decía que compartíamos las tareas? Pensé en discutir, pero no tenía sentido. Olivia, y ahora hasta mi esposo, estaban en mi contra. Seré más cuidadosa en el futuro, dije, decidiendo terminar la conversación. Después de que ella se fue, le pregunté a Roy por qué había tomado su lado. No importa lo que dijeras. No te habría escuchado mientras te viera como una mala esposa, explicó. Pero si él se lo hubiera dicho, ella habría entendido. Eso podría haber terminado con todo de inmediato. En su lugar, hizo que todo empeorara. Viendo mi frustración, trató de justificarse. Solo quería mantener la paz. Ya conoces a mi mamá,
No entendería si le explicara nuestra regla, pero no te preocupes, eventualmente lo entenderá. No me lo creí. Nos conocíamos desde hacía años y podía notar cuando estaba mintiendo. En el fondo, sentí que solo estaba usando esto como una excusa para dejar de hacer las tareas. Roy siempre había sido un poco astuto. Yo era relajada, y como nunca había causado problemas mayores, lo dejé pasar antes. Pero ahora no vi ninguna culpa en su rostro. Más que nada, me sentí agotada. Aún así, me convencí de que tal vez solo quería conservar su dignidad frente a su madre. Habíamos compartido la carga antes, así que esperaba que las cosas volvieran a la normalidad pronto. Pero estaba equivocada. Desde ese día, Roy dejó de ayudar con las tareas por completo. Nunca habíamos tenido reglas estrictas sobre quién hacía qué, pero él siempre colaboraba. Ahora, lo ignoraba completamente. Al principio, pensé que estaba molesto porque lo había enfrentado, pero no, simplemente se negaba a hacer nada. Finalmente, lo confronté. Oh, lo siento, dijo, sorprendentemente de acuerdo de inmediato. Pensé que tal vez solo estaba siendo flojo por un tiempo, pero al día siguiente, Olivia apareció sin avisar. Eso era inusual, así que me preocupé de que algo estuviera mal. En cambio, tenía algo más que decir. Escuché que aún no has aprendido tu lección. No haces las tareas del hogar y ni siquiera cocinas para tu esposo. ¿No te importa alimentarlo bien? Roy me dijo que no ha comido comida casera porque te niegas a cocinarle. Me giré hacia Roy y lo fulminé con la mirada. Roy se había vuelto completamente en mi contra. Lo advertí, pero no le importó. Esto no es mi culpa, pensé. Pero ahora, gracias a él, Olivia empezó a venir aún más seguido. Y Roy dejó de ayudar por completo. Tuve que hacerme cargo de todas las tareas del hogar que él solía hacer, incluso cuando llegaba tarde a casa. Si no estuviera tan ocupada con el trabajo, tal vez lo habría manejado, pero apenas tenía tiempo para dormir. Estaba exhausta. Si esto seguía así, sabía que colapsaría. Así que intenté hablar con él de nuevo, pero justo cuando lo necesitaba, su trabajo se volvió más ocupado y no pudimos tener una conversación adecuada. Al principio, lo entendí, pero su horario era una locura. Empezó a llegar a casa muy tarde entre semana, a veces después de la medianoche. Los fines de semana trabajaba todo el día, y a veces incluso se quedaba en la oficina toda la noche, diciendo que el trayecto era una pérdida de tiempo. Quería hablar sobre Olivia, pero me preocupaba más que él estuviera sobrecargándose de trabajo. Cuando finalmente lo vi, le pregunté, ¿estás bien? Sí, estoy bien, dijo con mucha energía. Eso fue extraño. Si estaba trabajando tanto, al menos debería verse un poco cansado, pero parecía demasiado enérgico. ¿Cómo era posible? Empecé a preguntarme si su empresa lo estaba explotando injustamente, así que pregunté a una colega que tenía un familiar trabajando en el mismo lugar. Cuando le describí el horario de Roy, ella se veía confundida. Sí, es una temporada ocupada, pero no trabajan tanto. Tal vez algunos departamentos, pero últimamente son muy estrictos con los horarios. Así que Roy no estaba mintiendo por completo, pero tampoco estaba diciendo toda la verdad. Tuve un mal presentimiento. Estaba demasiado ocupada con el trabajo para hacer todas las tareas del hogar, y la casa se volvió un desastre. Al día siguiente era mi día libre, así que planeé limpiar todo y poner la casa en orden, pero entonces Olivia apareció. ¿Qué pasó aquí?, exclamó horrorizada. El momento en que te dejo a cargo, todo se arruina. No me extraña que mi hijo haya estado haciendo todo. Nosotros compartimos, empecé a explicar, pero luego me di cuenta de que no valía la pena. Mientras dudaba, de repente pareció tener una idea. Me voy a casa por hoy, dijo. Acabo de recordar algo. Se fue. Me había preparado para un largo sermón, pero simplemente desapareció. Se sintió extraño, pero solo estaba feliz de tener paz. Unos días después, llamó con noticias impactantes. Hola, mis cosas serán entregadas a tu casa la próxima semana. Acéptalas todas, ¿ok? ¿Qué? Después de ver el desastre, tengo que intervenir. Eres demasiado torpe y descuidada. Por el bien de mi hijo, me mudaré para entrenarte y convertirte en una esposa adecuada. Lo mínimo que puedes hacer es darme mi propia habitación, incluso si tienes que sacar tus cosas. Había tomado esta decisión por su cuenta, sin siquiera preguntar, y sus cosas ya estaban en camino. Me trataba como una tonta. Pero yo ya tenía un plan en mente, y era el momento de actuar. El día en que se suponía que se mudaría, me llamó una y otra vez. Al principio la ignoré, pero no dejó de insistir. Finalmente, contesté.
Del otro lado de la línea, estaba gritando. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Quién es esa mujer con mi hijo? Nunca la había oído tan histérica y no pude evitar reírme. ¿De qué te ríes?, gritó. Pero yo no estaba ahí. Ese día le había dicho a Roy que visitaría a mis padres por unos días. Y mi plan funcionó a la perfección. Tenía la sospecha de que Roy podría llevar a su amante a la casa mientras yo no estaba. Cuando noté diferencias en su supuesto horario de trabajo comparado con lo que mi colega me dijo, contraté a un investigador privado para averiguar qué estaba haciendo en realidad. Resultó que me estaba engañando con una colega más joven. Entre semana usaba el auto de la empresa para llevarla a nuestra casa. Los fines de semana iba con ella a hoteles. Incluso le estaban pagando horas extras por quedarse hasta tarde, pero en realidad, solo estaba usándolo como excusa para engañarme. Así que sabía con certeza que intentaría llevarla a casa mientras yo estaba fuera. Imaginé que planeaba divertirse hasta que se cansara, pero entonces Olivia y los de la mudanza llegaron. Estaba lista para exponer a su hijo por el mentiroso y tramposo que era. Le conté todo. Se quedó en shock. Solo podía escuchar sus jadeos. Realmente me hubiera gustado ver su cara. Pero para que lo sepas, en realidad no estaba con mis padres. Estaba en una oficina de bienes raíces firmando un contrato para una nueva casa y cancelando el contrato de arrendamiento de la actual. Cuando Olivia llamó, estaba en medio de eso. El agente inmobiliario pacientemente esperaba a que terminara, así que fui directo al grano. Mira, Olivia, estoy ocupada cancelando mi contrato de arrendamiento, así que vamos al punto, dije. Me hiciste quedar como una tonta, diciendo que necesitaba entrenamiento. ¿Te das cuenta de quién necesita entrenamiento ahora? Le recordé que insistió en que hiciera todas las tareas del hogar, pero yo pagaba la renta, no Roy. Él había compartido las tareas porque yo trabajaba más horas y ganaba más dinero que él. Pero ahora estaba usando su tiempo con otra mujer. Le dije que ya no me importaba. Voy a pedir el divorcio y obtendré una pensión alimenticia. Mi abogado se pondrá en contacto con él pronto. Y le dije que nunca volviera a contactarme. Estaba a punto de colgar, pero la escuché sollozar y suplicar. Acabo de terminar el contrato de arrendamiento de mi antigua casa. ¿Dónde voy a vivir si esta casa desaparece? Siempre me había criticado, pero ahora necesitaba mi ayuda. Le dije, no es mi problema. Habla con tu hijo. Y colgué por completo. Unos días después, presenté la demanda de divorcio y mi abogado estaba trabajando para conseguirme 100,000 pesos en pensión alimenticia. Confiaba plenamente en él. Roy fue despedido de su trabajo y su amante lo dejó, diciendo que nunca debería haberse metido con él. No me importaba su miseria. En cambio, descubrí algo interesante. Roy había estado abusando de estimulantes energéticos de venta libre. Arruinó sus órganos internos y ya no podía trabajar tanto. Todo en exceso es malo. Con el contrato de arrendamiento cancelado, ni Roy ni Olivia tenían un lugar donde vivir. No tengo idea de dónde están ahora o incluso si siguen vivos. Pero ya no me importan. Estoy emocionada por mi nueva vida libre. Hola, me llamo Elena, tengo 32 años y soy gerente de mercadotecnia en una empresa internacional. Mi vida dio un giro inesperado hace 6 meses, y quiero compartirles mi historia. Todo empezó cuando me casé con Carlos hace 5 años. Al principio, todo parecía de ensueño. Carlos era un arquitecto con mucho éxito, y juntos compramos una casa preciosa en una colonia exclusiva. Bueno, al menos eso era lo que yo creía. La primera señal de alarma apareció cuando mi suegra, Beatriz, comenzó a visitarnos cada vez más seguido. No era solo que estuviera en nuestra casa todo el tiempo, sino la forma en que se comportaba. Siempre tenía algo que opinar sobre la decoración, los muebles, e incluso sobre mi manera de cocinar. Esta casa necesita más clase, decía mientras movía mis adornos. Cuando era la casa de la familia, lucía mucho mejor. No entendí el significado de ese comentario hasta mucho después. Carlos siempre se quedaba callado cuando pasaban estas cosas. Es solo su forma de ser, me decía cuando me quejaba. Desde que papá falleció, se siente sola. Después quedé embarazada. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida, pero las cosas se complicaron muy rápido. Mi embarazo era de alto riesgo, y tuve que permanecer en reposo. Un día, mientras estaba en una consulta médica, recibí una llamada de mi vecina, María. Elena, hay personas sacando muebles de tu casa. Tu suegra está dirigiendo todo.
Mi corazón se detuvo. Llamé a Carlos, pero su teléfono estaba apagado. Salí del hospital a toda prisa, ignorando las recomendaciones del doctor. Cuando llegué, había un camión de mudanza frente a nuestra casa. Beatriz estaba en el jardín, dándoles órdenes a los trabajadores con una sonrisa en la cara. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, tratando de no perder la calma. Beatriz me miró con una sonrisa burlona. Ay, Elena, deberías estar descansando. No quiero que te afecte tanto estrés en tu estado. Estoy preparando la casa para sus nuevos dueños. ¿Nuevos dueños? ¿De qué hablas? Sacó unos papeles de su bolso. Esta casa siempre ha sido mía. ¿Carlos nunca te lo dijo? Yo solo le permití vivir aquí, pero ya decidí venderla. Me quedé en shock. No podía ser cierto. Carlos y yo llevábamos años pagando la hipoteca, invirtiendo en nuestro hogar, planeando el futuro. Pero, nosotros hemos estado pagando la casa. Oh, eso, se rió. Eran solo rentas. La propiedad siempre ha estado a mi nombre. Deberías darme las gracias por dejarte vivir aquí tanto tiempo. En ese momento, Carlos llegó. Su rostro estaba pálido, incapaz de sostenerme la mirada. ¿Lo sabías?, le pregunté con la voz entrecortada. Su silencio fue suficiente respuesta. Carlos, voy a tener un bebé, tu bebé. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Lo siento, Elena, murmuró. Pero mamá tiene razón. La casa siempre fue de ella. Sentí que el mundo se me venía encima. Todo comenzó a dar vueltas y lo último que vi fue la sonrisa de Beatriz antes de que todo se volviera oscuro. Desperté en el hospital. El estrés había provocado complicaciones, y tendría que permanecer internada. Carlos iba a verme, pero apenas cruzábamos palabra. Mientras estuve en el hospital, Beatriz finalizó la venta de la casa. Nos mudamos a un departamento pequeño que Carlos rentó, pero yo ya no podía confiar en él. Pasaba las noches en vela, pensando en cómo me había engañado. Pero lo que ellos no sabían era que, durante mi hospitalización, había estado investigando por mi cuenta. Descubrí algo que cambiaría todo, pero decidí guardar silencio hasta el momento perfecto, el cumpleaños número 60 de Beatriz. La tensión en el departamento era insoportable. Carlos trabajaba largas horas para evitar la situación. Yo, en cambio, me concentré en mi embarazo y en mi venganza. En el hospital, me hice amiga de una enfermera llamada Rosa, cuyo esposo, Jorge, era investigador privado. Elena, me dijo Rosa un día, Jorge encontró algo muy interesante sobre la casa. Resulta que el padre de Carlos, Antonio, había dejado un testamento que Beatriz ocultó. Legalmente, la casa no era solo suya, Carlos tenía derecho a la mitad. Pero eso no era todo. Antonio había creado un fideicomiso para Carlos con varias propiedades y una gran suma de dinero. Beatriz había estado administrándolo todo en secreto, vendiendo propiedades y quedándose con el dinero. La casa en la que vivíamos era la última que le quedaba. Mi sangre hervía, pero me contuve. El cumpleaños de Beatriz sería la oportunidad perfecta. Llegó el día de la fiesta. Se celebró en un restaurante de lujo, con toda la familia presente. Elena, querida, dijo Beatriz al verme, qué sorpresa que vinieras en tu estado. Ya tenía 7 meses de embarazo, y ella no perdía oportunidad de hacer comentarios incómodos. No me lo perdería por nada, Beatriz, respondí con una sonrisa. La cena transcurrió entre elogios y brindis. Carlos le regaló un costoso collar de perlas. Todo parecía ir perfecto para ella. Hasta que llegó mi turno. Beatriz, dije poniéndome de pie con dificultad, tengo un regalo especial para usted. Le entregué un sobre decorado con un listón dorado. Lo abrió con entusiasmo, esperando una sorpresa agradable. Su rostro se descompuso al leer los documentos. ¿Qué es esto?, susurró. Oh, solo unos papeles que encontré. El testamento de Antonio, los documentos del fideicomiso, los registros de todas las propiedades que vendió sin que Carlos supiera. Carlos tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Papá nos dejó todo esto? ¿Las propiedades? ¿El dinero? Tu padre quiso protegerte, le dije en voz baja. Lástima que alguien ignoró sus deseos. Beatriz se puso de pie de golpe. Esto es una calumnia. Todo es falso. De hecho, dijo una voz desde la entrada del restaurante, todo es completamente legal y verificable.
Era Jorge, el investigador, acompañado del abogado que manejó el testamento de Antonio. Señora Beatriz, dijo el abogado con tono serio, llevamos tiempo buscándola. Hay varias irregularidades en la administración del fideicomiso que debemos aclarar. La fiesta se convirtió en un desastre. Los murmullos crecieron, Beatriz gritaba, y Carlos. Carlos finalmente vio la verdad sobre su madre. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le preguntó con la voz quebrada. ¿Cómo pudiste ocultarme el último deseo de mi papá? Lo hice por tu bien, exclamó Beatriz con desesperación. Eras demasiado joven, demasiado inmaduro. Esa mujer te ha llenado la cabeza de mentiras. Esa mujer, dijo Carlos con firmeza, es mi esposa, y está esperando a tu nieta. Y acabas de dejarnos sin casa por tu ambición. El abogado explicó que todas las propiedades vendidas por Beatriz sin el conocimiento de Carlos se habían traspasado de forma ilegal. Se iniciaría un proceso legal para recuperar lo perdido. Mientras salíamos del restaurante, Beatriz gritó, Carlos, no puedes hacerme esto. Soy tu madre. Carlos se detuvo por un momento y la miró fijamente. Sí, eres mi madre. Y justo por eso duele más. Los meses siguientes fueron un torbellino. El juicio contra Beatriz avanzaba, y cada día salían a la luz más verdades ocultas. El abogado logró rastrear la mayoría de las propiedades vendidas. Algunas ya no podían recuperarse, pero obtendríamos una compensación económica. Lo más importante, nuestra casa aún no se había entregado a los supuestos compradores. La venta no tiene validez legal, nos explicó el abogado. Carlos era copropietario. Sin su firma, el contrato no es válido. Mientras tanto, mi embarazo estaba en la recta final. Una tarde, mientras acomodaba documentos en nuestro pequeño departamento, sentí la primera contracción. Carlos, susurré por el teléfono, ya es hora. Llegó en cuestión de minutos. Íbamos rumbo al hospital cuando recibimos una llamada inesperada. Era Laura, la hermana de Carlos. Mamá está en el hospital, dijo entre sollozos. Le dio un ataque de ansiedad cuando recibió los papeles de la demanda. Carlos apretó el volante con fuerza. Estamos llevando a Elena al hospital. Va a nacer nuestra hija. Se hizo un silencio largo. Iré con ustedes, dijo Laura al final. Mamá está acompañada, con su esposo. Resultó que el papá del que hablaba no era Antonio, sino su nuevo esposo, un hombre que conoció en un crucero hace 2 años. Otra verdad que había mantenido en secreto. Las siguientes horas fueron una mezcla de nervios, dolor y emoción. Carlos no se separó de mí en ningún momento, sosteniendo mi mano y susurrando palabras de aliento. Laura esperaba afuera, enviando noticias a la familia. A las 3:47 de la madrugada, nació nuestra hija. La llamamos Antonia, en honor a su abuelo. Mientras la sostenía en mis brazos, Laura entró a la habitación. Es hermosa, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Luego miró a Carlos. Mamá está preguntando por ti. Carlos me miró con duda. Ve, le dije con una sonrisa cansada. Nosotras estaremos bien. Regresó 1 hora después con el rostro lleno de emociones encontradas. Está dispuesta a cooperar, dijo. Quiere conocer a su nieta. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Carlos suspiró. Quiero que nuestra hija crezca sabiendo que la familia no se trata solo de lazos de sangre o dinero. Se trata de amor, respeto y honestidad. 1 semana después, regresamos a casa. Descubrimos que la empresa que supuestamente había comprado la casa era, en realidad, una compañía fantasma creada por Beatriz para desviar el dinero del fideicomiso. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Laura convenció a Beatriz de ir a terapia. Poco a poco, empezó a aceptar la verdad detrás de sus acciones, el miedo a quedarse sola, la necesidad de control disfrazada de protección. Tu papá siempre fue el fuerte, le dijo a Carlos en una ocasión. Cuando él murió, pensé que debía hacerme cargo de todo, ser dura, mantener el control, pero me equivoqué en todo. No fue fácil perdonarla, pero por Antonia, decidimos darle una oportunidad. Le dejamos claro que si quería ser parte de nuestras vidas, tenía que respetar nuestros límites. El fideicomiso se reestructuró. Carlos tomó el control de sus propiedades, y decidimos usar parte del dinero para abrir un fondo universitario para nuestra hija. Hoy, Antonia tiene 6 meses.
Beatriz la visita 2 veces por semana, siempre avisando antes, siempre respetando nuestro espacio. Se nota que intenta cambiar, aprendiendo que el amor no se basa en el control. Carlos y yo estamos más unidos que nunca. La traición nos enseñó a comunicarnos mejor, a no ocultarnos nada, a enfrentar juntos cualquier problema. Y yo aprendí que a veces, el mejor regalo que puedes darle a alguien es la verdad, por dolorosa que sea. Porque solo con la verdad se construyen relaciones reales y sanas. Gracias por escuchar mi historia. Si están pasando por algo similar, recuerden, la familia es importante, pero nunca a costa de su dignidad y bienestar.